Hola, gancheros y ganchilleras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Ganchigurumi. Aunque ya tengo un vídeo al respecto en el canal, bastante antiguo, por si acaso no lo has visto y porque se acerca ya mismo un nuevo cal en el que vas a necesitar poner en práctica lo que te voy a enseñar hoy, vengo a explicarte un pequeño truquito, ¿vale? Muy sencillo para que puedas hacer cambios de color en espiral sin que se note el escalón o ese pequeño desnivel que se forma. Así que venga, no te entretengo más y vamos a empezar. ¿Quieres tejer esta monada? Pues pásate por mi tienda y consigue su patrón. Vamos a aprender cómo cambiar de color sin escalón en espiral. Cuando trabajamos en espiral, se puede apreciar un pequeño escalón en los cambios de color. Mira qué apreciable es aquí. Con este truco, aunque también se pueda ver un poco, va a estar muy disimulado. Cuando cambiemos de color, recuerda no cerrar el punto. Comienza el punto en el antiguo color y termínalo con el nuevo. Ahora ya estamos preparados para utilizar este truco. Yo voy a utilizar este color para que lo puedas ver mejor. Recuerda, primero cierra el último punto con el nuevo color. No tejas tomando las dos hebras del siguiente punto. En su lugar, introduce la aguja tomando solo la hebra trasera y realiza un punto deslizado o punto raso. Ahora sí, tomando ambas hebras, realiza un punto bajo en ese mismo punto. Aquí puedes ver dos puntos del nuevo color, pero el punto deslizado no cuenta y te lo deberás saltar. Ahora puedes continuar tejiendo tu patrón como de costumbre. Como ves, yo estoy a punto de terminar esta vuelta. Recuerda que el primero que te encuentres es el punto deslizado que debes saltar.
Así que teje en el siguiente punto o el primer punto bajo que hiciste en la vuelta anterior. Puede estar un poco apretado por culpa del punto deslizado, así que ten paciencia. Como ves, el escalón del cambio de color se ha disimulado. Ya puedes seguir tejiendo el resto de la vuelta. Pues bien, eso ha sido todo. Como ves, no es un truco infalible, no se crean círculos perfectos, porque para eso haría falta cerrar las vueltas, pero sí que se disimula muy bien y en algunos casos, sobre todo si aprietas un poquito, va a ser prácticamente imperceptible tu cambio de color. Así que, como siempre te digo, simplemente practica y no te rindas porque poco a poco irás mejorando. Ya sabes que si tienes alguna duda puedes dejármela abajo en los comentarios para que yo intente ayudarte. Y como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y lo compartas en tus redes para que llegue a más gente. Sígueme a mí en las mías para poder ver todas mis fotos y proyectos. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita que tienes justo aquí debajo para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!